Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato para iniciar el tema que vamos a tratar en el día de hoy, en Efesios capítulo 6, verso número 4, y Colosenses capítulo 3 y verso número 21. Primeramente, Efesios capítulo número 6 y verso número 4. La palabra de Dios nos muestra allí, nos enseña la manera en que la palabra de Dios pues habla a los padres de manera general en cuanto a la crianza que debe de tener cada uno para con sus hijos. Dice allí la palabra: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El otro texto que aparece en Colosenses, el libro de Colosenses, vemos ahí en la palabra de Dios, donde el Señor nos dice ahora a cada uno de los padres la manera también en que debemos de entender que no podemos de ninguna manera exasperar a nuestros hijos. Dice aquí el capítulo número 3, Colosenses, verso 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y sobre esa base vamos a entrar en el día de hoy en el tema propuesto, métodos de disciplina, los métodos que la palabra de Dios nos aconseja aplicar para la disciplina de nuestros hijos. Vamos a orar, pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, Padre de la gloria, te enaltecemos, te glorificamos, te exalzamos, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres el Todopoderoso, el Pantocrátor, el que todo lo puede, el que todo lo haces. Y asimismo, Señor, estamos ante tu presencia buscando tu bendición para este mensaje de tu palabra, para que cada uno de nosotros en las diferentes áreas en las cuales estamos, sean aquellos que en este momento están criando, aquellos que en un futuro estarán en esa etapa de su vida, para aquellos que ya hemos criado y que tenemos que ser ejemplo para los que vienen detrás, y aún para los abuelos, que tenemos que reforzar la disciplina que cada padre bíblicamente debe de ejercer en la vida de sus hijos. O sea que sabemos por la palabra, por tu palabra, que todo esto aplica a nosotros. Y queremos, Señor, pedir tu bendición para que de manera real, de manera deseosa, cada uno de nosotros se apropie de estas enseñanzas y de estos principios que llevan a nuestros hijos hacia ti, oh Dios. Porque la disciplina que tú demandas en tu palabra lleva al hombre hacia ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos dicho y lo hablamos cuando estuvimos viendo precisamente la disciplina en la vida de nuestros hijos, que ciertamente el Señor demanda, y como hemos visto en estos textos, disciplina y amonestación del Señor en el proceso de la educación, en el proceso de la crianza. Y como vemos aquí en estos pasajes de la palabra de Dios, somos los padres los llamados a ejercer esa disciplina. Está claro que estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde el hombre ha desechado el consejo de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde el hombre ha optado por poner atención a los métodos humanistas y no al método que Dios ha establecido en su palabra, para que nosotros podamos buscar su sabiduría y en la búsqueda de su sabiduría poder ejercer el rol que nosotros necesitamos ejercer cuando estamos en ese proceso de crianza de nuestros hijos. En Santiago capítulo número 3 y verso número 13 nos dice la palabra de Dios hasta el verso 18 lo siguiente: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, de la lectura de esta enseñanza bíblica podemos aprender el por qué los hijos de hoy, criados conforme al mundo, conforme a la sabiduría que viene del mundo, no respetan a sus padres. En el día de hoy recibí una comunicación por WhatsApp de mi hija, donde unos vecinos de su amiga, un vecino de su amiga, una de las hermanas de la iglesia, tomó la decisión anoche de asesinar a sus padres. Eso es lo que deja la sabiduría del mundo. Eso es lo que vemos y está ocurriendo en el mundo cuando el hombre es entrenado fuera de la voluntad de Dios. La Biblia es clara y precisa cuando nos dice que aquel que obedece a Dios y busca de su sabiduría podrá ser bendecido y podrá producir hijos bajo la sabiduría de lo alto, como dice aquí la palabra, que trae pureza, que trae paz, que trae amabilidad, que trae misericordia, que trae buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, es clara al expresarnos lo que realmente Dios desea de nosotros cuando estamos en este proceso de instrucción para con nuestros hijos. En el día de hoy, como ya hemos dicho, vamos a hablar de lo que son los métodos bíblicos establecidos por Dios acerca de la disciplina. Y vemos que el primer método que aparece en la palabra, y lo vimos ya en el estudio pasado, hablando el libro de Efesios a los padres, dice allí la palabra: criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a definir ciertamente lo que es esa amonestación con respecto a la corrección que cada uno de nosotros debe de aplicar a nuestros hijos o a sus hijos para que ellos puedan venir al conocimiento de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Si definimos lo que es la corrección no es más que la acción de corregir, enmendar, rectificar o reparar algo que se ha hecho mal. En cuanto a nuestro caso, aquellas cosas que nuestros hijos puedan estar haciendo cuando violan los principios establecidos por la palabra de Dios o los principios que cada padre ha establecido en su hogar para el bien de su vida. Cuando hablamos de la corrección, debemos de hablar no solamente de lo que es la definición propia de esta palabra o de esta acción, sino en la búsqueda de la efectividad de lo que es la corrección. La corrección va a ser efectiva a través de diferentes métodos que, de acuerdo al área que nosotros vamos a corregir o deseamos que su hijo enmiende en la vida, de acuerdo a su edad y de acuerdo a la consistencia con que nosotros la apliquemos, vamos a ser verdaderamente efectivos. Cuando estamos hablando de corrección, estamos hablando de aplicación. Y cuando decimos que la corrección viene por el hecho de que el niño no ha actuado correctamente o el niño no ha hecho las cosas conforme a lo que le hemos establecido, entonces vemos que efectivamente tenemos que aplicar la corrección. Somos los padres los llamados
a ejercer la corrección en nuestros hijos. Y aun cuando nosotros deleguemos, ¿verdad?, sea en un padre, sea un maestro, sea una autoridad, la prerrogativa de corregir, yo me alegro que mucha gente que estuvo alrededor de mis hijos pudo corregirlos conforme a la palabra de Dios. El problema es cuando ponemos a nuestros hijos en peligro y lo ponemos en manos de personas que tal vez no le corrigen lo que deben corregirle, pero sí le corrigen lo que no deben corregirle, o lo hacen de manera inadecuada o de una forma antibíblica y no conforme a la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de corrección y cuando estamos hablando de métodos bíblicos de corrección, estamos diciendo que la palabra de Dios, que es el manual del fabricante, que es el manual que Dios nos ha dejado para que formemos a nuestros hijos conforme a Él, nos declara lo que nosotros debemos de hacer para corregir a nuestros hijos. Y lo primero que vemos en la palabra del Señor es la amonestación que Dios quiere que nosotros apliquemos en el proceso de la enseñanza y que nosotros llamamos o podemos llamar el regaño verbal. Y estamos diciendo que el regaño verbal o la amonestación no es más que esa voz de advertencia que necesitamos dar al niño cuando veamos que éste está tratando de transgredir las reglas que nosotros hemos establecido. Usted ve padres que están corrigiendo a sus hijos de una manera inadecuada. Ya hemos hablado de la manera en que de forma airada los padres corrigen a los hijos cuando ni siquiera han establecido reglas claras de lo que ellos deben hacer o de lo que ellos no deben hacer. Hay padres que disciplinan en un momento a sus hijos porque le están poniendo la mano, ¿verdad?, al florero que está en la sala. Pero de momento cuando el padre quiere salir del muchacho, le da el florero de la sala para que juegue con él. Y de manera medalaganaria, como decimos nosotros los dominicanos, ¿verdad?, nosotros actuamos en un proceso de disciplina donde los niños no tienen una precisión de lo que ellos deben de hacer en cuanto a obedecer o no obedecer una regla que los padres, en una forma como he descrito, establecen en un momento determinado de su vida. La amonestación o el regaño verbal es aquella voz por medio de la cual, previo a haber establecido reglas claras, ¿qué significa reglas claras? Que usted debe de tomar a su hijo y usted establecerle a su hijo en ese proceso de la educación lo que él debe hacer y lo que no debe hacer. En la Biblia nosotros encontramos pecados de omisión y pecados de comisión. El pecado de omisión es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. El pecado de comisión es el pecado o lo que hacemos transgrediendo algo que Dios nos dice que no debemos hacer. Y usted debe de dejar claro en la vida de su hijo aquellas cosas que entendemos por la palabra de Dios que él debe hacer y aquellas cosas que él no debe hacer. Y en amor usted tiene que enseñarle esos principios de la palabra de Dios. Y cuando ese hijo esté verdaderamente instruido y tenga claras las reglas del juego, entonces usted va a aplicar. Si él está en una actitud de transgresión o de necedad, como dice la palabra de Dios, usted va a aplicar esa voz de advertencia. Recuérdate que te dije que no hicieras esto o aquello. Pero usted ve a los padres que nunca le dicen nada a su hijo y que el muchacho en un momento determinado hace algo y el muchacho se encuentra con la manopla de su mamá o de su papá que le da una galleta y le vira la cara. Y el muchacho nada más dice, ¿pero y qué fue? Porque ni siquiera le han explicado que era malo lo que él está haciendo.
¿Por qué? Porque los padres no entienden ese proceso de disciplina, proceso de disciplina justa conforme a la palabra de Dios en el cual nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Debemos también dejar completamente claro que esta voz de advertencia no debe ser dada solo para prometer y no hacer. ¿Usted no ha oído esos papás que dicen: mira, si sigue haciendo eso, te voy a dar 18.500 correazos? Levante la mano. Y por eso los hijos dicen: ese papá es amagar y no dar. Ese papá tanto que habla y tanto que promete y tanto que dice, por eso es que yo ando como me da la gana. ¿Por qué? Porque papi nunca cumple lo que promete. Y nosotros vemos eso día a día en el proceso de la educación. Cuando nosotros sabemos que Dios, como dice la Escritura, debe ser temido. Y cuando habla del temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, es hacerle entender a nuestros hijos que precisamente Dios no cambia, ni va a admitir ningún tipo de cohecho o ningún tipo de actitud nuestra por la cual nosotros vamos a hacerle cambiar. Porque lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios declara en su palabra es lo que nosotros vamos a recibir. Por eso nosotros debemos de estar claros que cuando un padre habla, debe ser oído por su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo teme, con ese temor reverente de saber que ese padre, por amor a él, lo está disciplinando para que él participe de la santidad de Dios. El segundo método de disciplina, o el segundo ingrediente de la disciplina que vemos en la palabra de Dios, es lo que podemos llamar el infringir dolor o la famosa pela, de la cual muchos hoy están en contra, ¿verdad? Estamos en naciones, o vemos naciones hoy completas que han levantado, ¿verdad?, leyes, que han levantado prohibiciones en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a estar claros, ya explicamos en el estudio pasado, ciertamente todo esto tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque padres fuera de la voluntad de Dios, sin conocer la palabra de Dios, han entrado en el proceso de la educación de sus hijos aburridos, porque eso solamente se le ocurre a un padre aburrido, frustrado y con muchísimos traumas, corregir a su hijo y hacerle a su hijo tal vez lo que le hicieron sus padres simplemente para desquitarse. En estos días, uno de los jóvenes de la iglesia me dice: pastor, estoy haciendo un proyecto. Yo pensé que era su proyecto de grado, porque cuando me mandan la foto del proyecto que estaba haciendo, mire, sin exagerarle, era una loma de papeles encuadernados como de ese ancho. Y cuando yo vi eso, yo le dije: bueno, si yo fuera tu asesor de tesis, yo te pusiera un 100 para no leer eso. Y cuando me dice él de respuesta: no, pastor, eso no es mi tesis, eso es un proyecto de tantos que tengo que hacer durante este semestre. Le digo: no, tú lo que tienes es un profesor frustrado que se la está desquitando contigo. ¿Sabe Dios todo lo que le hicieron a ese profesor cuando era alumno, que él ahora se le está desquitando con ustedes? Y me dice: tengo más de 2 semanas que no duermo, amaneciendo para tener ese proyecto listo para tal día. Oiga, y así van muchos, ¿verdad? Muchos padres al proceso de la educación de sus propios hijos, ¿verdad? De manera frustrada, de manera antibíblica, y ocurre lo que nosotros estamos viendo y hemos visto a través de la historia,
que se ha llamado el abuso infantil. Dios no manda al padre a abusar de su hijo. Dios manda a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra. Y establece en su palabra métodos de disciplina para que el hijo necio, porque hay que ver para qué hijo es que se recomienda la vara de la corrección, para que ese hijo necio haga lo que tiene que hacer. Este método de disciplina, que llamamos dolor o pela, debe ser inviolable por los padres. Cuando el hijo no hace o hace cosas que no están conforme a lo que la palabra de Dios nos establece y cae en la necedad o en la rebeldía. La vara es para el necio, dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 10 y verso número 13. Proverbios capítulo número 10 y verso número 13. Note lo que dice la palabra de Dios en esta porción cuando habla de la instrucción. Dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Anote eso. Mas la vara es para ¿quién? Para las espaldas del falto de cordura. ¿Ah? Del falto de cordura, dice la palabra. Una persona cuerda que actúa como debe de actuar. Lo contrario de ¿qué? ¿Cuál es lo contrario del cuerdo? El loco. Tú no has oído cómo lo define la misma sociedad. Ese es un loco viejo. Ese no respeta a su papá y a su mamá. Ese es un loco viejo. Para ese debió haber sido la vara de la corrección. Si esos padres, haciendo la voluntad de Dios, hace lo que tiene que hacer. Porque esa es otra. El padre tiene que establecer ejemplo. Si ese padre se pone en la condición de instruir a su hijo y de usar la vara de la corrección, ese padre tiene que ser ejemplo para ese hijo. Ese padre tiene que ser ejemplo para ese hijo, porque de lo contrario, como vimos en el estudio pasado, ¿qué va a pasar? El hijo va a venir a airarse precisamente cuando vea que su padre es un hipócrita, que su padre es un fariseo, que su padre le está corrigiendo cosas que él mismo no se ha corregido en su propia vida. Una galleta, porque se está comiendo la suya, y el papá tiene soquito en los dedos. Una galleta porque está fumando, como dije el otro día, y el papá tiene un cigarrillo en la mano. Hipócrita, fariseo. Como dijo el Señor Jesucristo, hagan todo lo que dicen, pero no lo que hacen. Y ese padre, como dice aquí la escritura, si es un padre que también está actuando como un loco, entonces ¿qué fuerza moral tiene para corregir o para llevar a cordura al hijo que está actuando igual que él? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio bautista cristiano como director, las maestras me decían: este muchacho me está volviendo loca, pastor. Le digo yo: no, pero el problema no es el muchacho. Vamos a llamar a su papá y a su mamá. Y efectivamente, ahí estaba la raíz del problema. El padre maltrataba a la madre de palabras, actuaba de una manera inadecuada, y ese hijo no era más que el producto de lo que estaba ocurriendo en su hogar. Eso es lo que vemos en Proverbios capítulo 26. Ahora, Proverbios capítulo 26 y versículo número 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Y anote esos versículos para cuando venga la ley, usted sepa qué es lo que usted va a hacer. Como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Mire lo que dice ahí: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno. ¿Para qué que se usa el látigo en el caballo? ¿Para qué? Para que obedezca, para que vaya derechito. Dice que no hay cosa más terca que un burro, ¿verdad? Un mulo. Dice ahí, el cabestro, lo que se le pone en la boca al animal, dice allí, es para el asno. ¿Y qué dice aquí la recomendación de Dios para el necio? Y la vara para la espalda del necio. Y cuando habla de espalda aquí, no está hablando de esta espalda alta, sino está hablando de la espalda baja. Por algo Dios puso, ¿verdad? Por algo Dios puso bastante carnecita ahí, ¿verdad? Para que los padres sepan por dónde tienen que disciplinar a sus hijos. Y vemos ahí lo que dice la palabra, gracias hermano. La vara para la espalda del necio. Todavía no se queda ahí la palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 22 y verso 15. Proverbios capítulo 22 y verso número 15. Dice allí la palabra: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué significa eso? Miren que no hay muchachito bueno. Hoy recibía una felicitación de un amigo de infancia y me mostraba la foto de su nietecita y me decía: una niña más buena. Ay, mi madre. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué dice ahí? Más la vara de la corrección, ¿qué dice ahí? La alejará de él. ¿Usted está viendo lo que dice la palabra de Dios? Pero todavía más. Proverbios capítulo 29 y versículo 15. Proverbios capítulo 29 y versículo número 15. Dice allí la escritura: la vara y la corrección, ¿qué dice ahí? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Usted está viendo lo que dice la palabra de Dios? La vara y la corrección. Así comenzamos con Santiago capítulo número 3, cuando dice la escritura, hablando de la sabiduría que ese hijo debe tener o debe adquirir. Tú estás como padre llamado a llevar sabiduría al corazón de tu hijo. Como dice el texto acá, la vara y la corrección son los elementos apropiados que Dios ha dejado en tus manos para que sean administrados de una manera correcta y tú puedas llevar a tu hijo, como dice aquí la palabra de Dios, dándole corrección y obteniendo la sabiduría de Dios. Mas el muchacho consentido, y es lo que pasa aquí, que dice, avergonzará a su madre. Lamentablemente muchos padres, ¿verdad?, tienen que terminar llevándole una cantina de comida a sus hijos, ¿verdad?, a la cárcel. ¿Por qué? Porque no aplicaron los elementos correctivos, no utilizaron lo que la palabra de Dios le demanda para llevar a sus hijos a donde deben de llevarlo. Es necesario entonces, como ya hemos hecho a través de este estudio, establecer un balance importante en la aplicación de este método de disciplina. La vara de la corrección no es para matar al muchacho, porque usted no mata al caballo como vemos aquí con lo que se le recomienda en la palabra, ni mata al asno con el cabestro. Simplemente usted
lo ayuda a que él entienda por dónde debe dirigirse y hacerlo de una manera correcta. En Proverbios 19, de hecho, versículo 18, note lo que dice aquí la palabra de Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Este es un texto importantísimo para cuando los padres están aplicando ese método de disciplina que llamamos dolor o la famosa pela, o zurra, o tunda, creo que dicen también por otro lado. La palabra de Dios nos dice allí que tú tienes que castigar a tu hijo mientras hay esperanza de que él se enderece. ¿Usted no ha oído el dicho que dice: árbol que crece torcido nunca más se endereza? Cuando tú tienes esperanza de poder guiar ese hijo por donde debes guiarlo, obedece a Dios y aplica el método que Dios te recomienda para disciplinar a tu hijo. Usted no ha visto eso. Ay, ese pobre muchacho, pero me lo van a matar. Pero estamos hablando de hijos de cristianos guiados por la palabra de Dios, porque ahora estamos en el tiempo donde el muchachito no se le puede poner ni la mano, porque el muchachito se traumatiza, porque el niño va a tener que hacer no sé esto, que el niño va a tener no sé qué aquello. Ay, no, por favor, no me le ponga. Y muchos de los abuelos, si usted quiere ser un buen abuelo, no opine. Rompa el opinómetro. ¿Ok? Que no es necesaria su opinión en el proceso que su hijo, si bíblicamente está obedeciendo a Dios, para hacer que su hijo sea lo que Dios quiere que sea. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ahora sí, no se apresure tu alma a destruirlo. Si tú lo haces con ira, si tú lo haces inadecuadamente, es más, si tú no lo haces como Dios te manda, tú estás haciéndole mal a tu hijo. No solamente es que no lo hagas mal o que lo hagas mal, sino que no lo hagas cuando tienes que hacerlo. Ahora, la aplicación de la disciplina, sea cual sea, debe ser en amor. Mi hijo, ya yo te advertí, establecimos las reglas. ¿Qué fue lo que papi te dijo? Que no le pusiera la mano a eso. Entonces, si papi te ama, ¿qué debe hacer papi? Disciplinarme. Es importante que su hijo sea el que le diga a usted lo que tiene que hacer, bíblicamente hablando, porque ya usted le ha enseñado por la palabra de Dios que si usted le ama, eso es lo que usted tiene que hacer por él. Y cuando usted oye un niño diciendo: sí, papi, que me dé una pela, usted no sabe que cuando usted le da una pela a su hijo, que simplemente radica en infligirle un poquito de dolor en las nalguitas, para que él entienda que por ahí no es. Ese hijo después va a venir donde usted, le va a dar un abrazo y va a decir: papi, te quiero mucho. Él está agradeciendo que tú hagas eso. Si tú lo haces como dice la palabra de Dios, eso es lo que él va a hacer. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os da sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oiga, míralo ahí. ¿Quién no ama a un padre que en un momento determinado disciplinó a ese hijo? ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice aquí, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y qué bendición cuando tú ya has criado a tu hijo y ya se casó y ya se fue de tu casa, que ya después de ahí usted no tiene más nada que hacer, ni más nada que opinar, porque lo que usted no enseñó hasta ese momento, ya usted no tiene más nada que enseñar. Y tú sentarte con tu hijo y tú gozarte con tu hijo, cuando tú ves que él está aplicando el mismo método de disciplina establecido por Dios a sus propios hijos. Eso es una bendición. Que tu hijo te pueda decir en el mañana: gracias, papi, porque tú me disciplinaste. Gracias, papi, porque no soy como aquel. Y no estamos hablando de que sea un fariseo, porque todos somos pecadores y nadie va a ser perfecto en este mundo. Lo que estamos diciendo es que me libraste de poder estar en una cárcel. Yo recuerdo en una ocasión que tuve que sacar a 9 alumnos de 18 alumnos que habían entrando a cuarto de bachillerato porque se habían robado el examen final. Y muchos padres se rebelaron contra esa decisión. Es más, hoy día, déjeme decirle, hoy día un padre de eso, que le hagan algo así a su hijo, va a la Secretaría de Educación y la Secretaría le dice: eso no es razón para sacar a un muchacho de la escuela. Y eso y muchas otras, como pasó en un caso en el colegio, donde un joven le mandaba a fotografías del desnudo a sus compañeras y el colegio los reportó y lo sacaron del colegio, y la secretaría dijo: por eso no se puede sacar un muchacho del colegio. Así que prepárese a que su hija reciba lo que sea. Y muchos padres se rebelaron. Y yo recuerdo que yo le decía a los padres: mira, ¿tú sabes por qué yo tomé esa decisión como director de colegio? Porque todavía tenemos esperanza. Y yo no quisiera que en el día de mañana se robara el dinero del banco donde va a trabajar y tengamos que irlo a ver a la cárcel. Porque si yo no lo corrijo hoy, yo voy a ser responsable del mal que él está haciendo. Y yo prefiero, por el bien de su alma y por el bien de ti como padre, hacer lo que tengo que hacer. Oiga, y hay padres que nunca agradecieron eso. Y esos padres que nunca agradecieron eso, después nosotros llevamos la noticia: la hija de fulano salió embarazada de un loco por ahí. Oiga eso. Porque la Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha.
Y fulanito de tal ahora está en un problema legal porque se metió a falsificar no sé qué cosa y a robar a no sé quién. De lo que los padres no apoyaron esa disciplina. Porque el tiempo pasa. Y cuando tú estés creciendo la disciplina, tú no sabes lo que va a pasar en el mañana. Pero después que pasan 30 años y tú ves para atrás y tú ves lo que ocurre, cuando tú no obedeces lo que dice Dios, entonces tú dices, ay, mi madre, ya no podemos volver para atrás. Y mira el producto que tengo en mis manos. Mira el producto que tengo en mis manos. Como veíamos la carta de aquel sujeto a la pena de muerte. Gracias, mami, porque criaste un delincuente. Ahora bien, ¿para quién es la vara? Dice la Biblia. Para el rebelde. Para eso es la vara, dice la palabra de Dios. Y hay dos tipos de rebeldía. La rebeldía pasiva. Usted no ve esos muchachos que ellos no hacen nada. Y tú le dices y tampoco hacen nada. Y tú lo amonestas y tampoco haces nada. Y eso es lo que se llama rebeldía pasiva. Alguien dice por ahí, del agua mansa líbrame Dios, que de la mala me libro yo. Eso que no matan una mosca, mire, ay mi madre. Yo lo aplico espiritualmente en la iglesia. De los espirituales líbreme Dios, que de los carnales me libro yo. Porque como dice la Biblia, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Y vemos ahí esa rebeldía pasiva, cuando ese niño no acepta y no quiere obedecer las reglas establecidas, y lo que hace es que mira, y pone una cara fea, y comienza a privar en víctima, y usted lo ve, llora y llora y llora y llora, y a refunfuñar, como decimos comúnmente, y no hace lo que tiene que hacer. También está la rebeldía activa, cuando el niño la manifiesta de una manera abierta y cuando la manifiesta con rabieta, negación franca, reto. Y yo quiero que veamos este videito que le va a encantar a ustedes. ¿Ya se cayó? Porque no está viendo la mamá. Ahora vi a la mamá. Qué bonito el muchachito, ¿eh? Y uno me preguntó el otro día, ¿y a esa edad hay que comenzar a disciplinarlo? Si ese no lo disciplina, se come al papá y a la mamá y mata el mundo entero. Ese va a ser el prototipo de la bomba atómica. ¿Usted está viendo cómo manipulan los hijos? Entonces ese es el que hay que utilizar la pela, ¿verdad? Para que él entienda y deje su necedad. Como dice Proverbios capítulo 10 en el verso número 3. Ahora, el dolor puede venir por dos vías. El que llamamos por la pela, que ya
hemos explicado, y el que puede venir por consecuencias naturales. Le hemos dicho a los muchachos que no crucen la verja. Si tú quieres buscar la pelota que se fue, ¿verdad?, para la calle, tú abres la puerta de la calle y tú vas y buscas la pelota. El muchacho, ay mi madre, comienza y brinca la verja. Y brincando la verja se cayó, se rompió 2 dientes y se abolló una rodilla. Ya ese no hay que darle pela. No hay que darle pela. Eso es lo que se llama, ¿verdad?, dolor por consecuencias naturales de una mala acción. Porque hay papás que vuelven y le dan 72 correas. No. Mire, ahí no hay que hacer más nada. Solamente usted tiene que usar una expresión que a nadie le gusta. Te lo dije. ¿Qué es lo que hace el dolor o produce el dolor? El dolor redirige el corazón del niño hacia lo que la palabra de Dios nos dice que debe ser dirigido. Ya hemos visto que no debe ser más allá de lo que él entienda para corregir su rebeldía. Y el dolor debe producirse en el niño con todo el control de nuestras, ¿verdad?, emociones. Tú no puedes corregir con ira. Dice la palabra que el de grande ira trae muchos males. Tú no puedes corregir de una manera inadecuada o de una manera emocional. Si tú cogiste un pique, como dicen muchos por ahí, entonces métete abajo a la ducha, quítate el pique, y después que te pase el pique, entonces tú llamas al niño, ¿verdad? Y después que hayas orado al Señor y te tranquilices, ¿verdad?, y tengas dominio propio, entonces tú corriges al muchacho. Otro método de disciplina es el castigo. La acción, el castigo es la acción que todo padre debe ejercer como parte del proceso de instrucción, dirigido únicamente para lograr una disciplina en el área de la responsabilidad. Los niños pueden ver su televisión los fines de semana, pueden jugar con sus jueguitos los fines de semana. Si tú no hiciste la tarea durante la semana, ¿qué es lo que te va a pasar? Que en el fin de semana tú no vas a poder usar todo lo que tú quieres, ni vas a poder ir a donde tú quieres ir, y vas a tener que hacer tu tarea en el fin de semana. Por eso podemos distinguir en el castigo lo que se ha llamado el castigo lógico y castigos ilógicos. ¿De qué sirve un castigo ilógico? De nada. Porque, óyeme, vete a la esquina del cuarto y ponte mirando a la pared. ¿Y qué tú logras con eso? ¿Qué tú logras con eso? O como un profesor de deporte una vez en el colegio, el muchacho estaba, es más, mira, ponte ahí donde no hay sombra y ponte a mirar el sol por 15 minutos. ¿Le va a quemar la retina al muchacho? ¿Usted no se acuerda cuando la maestra decía, y le ponían un bombo a uno que decía burro? Porque uno no se sabía la lección. Siéntate en la esquina y ponte el cachucha ese, el rombo ese, el cono ese en la cabeza que decía burro. ¿De qué sirve eso? Total avergonzando al muchacho. La disciplina tenemos que ejercerla de manera privada, siempre y cuando la transgresión, ¿verdad?, lo amerite. Y vemos ahí que hay castigos lógicos y castigos ilógicos. Tú no puedes poner un castigo que no logre el objetivo de
ayudar en el área de la responsabilidad a tu hijo. También está lo que se llama el entrenamiento del no refuerzo. Y es el medio por el cual no podemos reforzar actitudes como la que vimos en el video. ¿Qué es lo que hacen los papás cuando un niño hace eso delante de quien no quiere que lo haga? Ay, no, pero mira, no, muchachito, ven, dámelo una paleta. Que no te... Paleta. Ah, tú me estás haciendo esa rabieta delante de la gente. Pues delante de la gente, yo te voy a disciplinar. Y usted va a ver que, yo recuerdo a mis hijos cuando íbamos a los malls en Estados Unidos, porque aquí no había mall en esa época. Y querían hacer una rabieta en medio del mall, porque no se le iba a comprar lo que yo quería. Mira, aquí hay baño. ¿Tú quieres que vayamos al baño? A la 1. Y seguía con a las 2. Pues eso es lo que tú quieres. Ven, vamos para el baño. Y ejercer la disciplina que hay que ejercer. Tú no puedes reforzar una mala actitud. Y eso generalmente pasa cuando los papás, los hijos van a la tienda con los papás y ellos quieren antojarse de cualquier cosa. Vamos a ir a comprar Fab para lavar. No se va a comprar más nada que Fab para lavar. Y el muchachito una rabieta porque él quiere el Lego. Mira, papi, que el leguito que yo quería, papi. Vinimos a comprar Fab para lavar. Así que compórtate. Y eso es lo que entendemos bíblicamente, que es el entrenamiento del no refuerzo. Los padres tienen que evitar reforzar malas actitudes. Eso es cuando el niño quiere algo. Papi, yo quiero que no me dé una. Háblame como la gente, porque aquí ni te ha dado un infarto, ni tampoco tú tienes un derrame cerebral. Háblame como tú tienes que hablar. Papi, que me hable como tiene que hablar. Papi, sí, que me compre. Ahora estamos, vamos a conversar. Tú no puedes reforzar malas actitudes, ni rabietas, ni lloros, ni vocecitas melancólicas, ni dramas. Entonces, que hay niños que son dramáticos. Yo tengo un nieto que eso es el drama personificado. Y eso no es más que manipulación. ¿Ya lo vieron ahí? Manipulación del muchacho para hacer y conseguir lo que quiere. Si el niño acepta la corrección del no refuerzo, entonces el padre no tiene que recurrir a ningún otro método de disciplina. Pero recuerde que cada vez que recurra a un método correctivo, debe hacerlo con la conciencia de saber que usted está aplicando ese método de forma efectiva. Por último, vamos a ver lo que es la motivación. Es importante la motivación. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, y tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí está la demanda de Dios para su pueblo. Los mandamientos que el hombre tiene que obedecer. Pero ¿dónde está la motivación? En el texto que sigue. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hay que motivar a sus hijos. Tenemos que motivar a nuestros hijos para que cumplan con lo que dice la palabra, mostrándole y dándoles esperanza de que cuando ellos obedecen
van a ser bendecidos por Dios. Y cuando ustedes vean esa bendición que viene como causa de la obediencia, háganselo saber y celébrenselo. Porque los papás generalmente son bien negativos. Son muy efectivos para, ¿verdad?, corregir y dar pela y castigo y decirle al muchacho que tú esto y tú aquello y tú. Pero cuando saca una buena nota, ni siquiera le dicen: vamos a darle gracias a Dios por eso, mijo. Hay que motivar. La afirmación es la acción, oiga, que ejecutamos cuando le hacemos saber al niño que estamos complacidos, que estamos contentos porque él ha hecho una buena acción. La afirmación puede ser verbal cuando usamos palabras de halago para nuestro hijo, loando o ¿verdad?, y diciéndole cosas buenas porque ha alcanzado esa meta. Y de forma física, cuando nosotros lo abrazamos y le decimos: mi amor, qué bueno que hiciste la tarea y mira el 100 que sacaste. Hay que motivar y afirmar a nuestros hijos. Aún inclusive usar, o lo que hemos llamado en el proceso de disciplina en cuanto a motivación se refiere, el uso de recompensa. Y cuando hablamos de uso de recompensas, es la motivación que usamos para lograr reforzar a ese hijo a que lo sigan haciendo. Usted no ve en esos premios que dan por ahí que se ganó el premio y después más nunca se ganó más premio. ¿Por qué? Porque esa fue su meta y ya. Hay que seguir reforzando al muchacho. Hay que seguir animando al muchacho. Y tú puedes usar recompensa. Yo recuerdo en casa cuando pasaba algo especial, teníamos un plato dorado. Y ese día, ese hijo lo esperábamos en la mesa, todos los platos, ¿verdad?, iguales, pero a él le poníamos el plato de oro. Era el día de su cumpleaños, le poníamos el plato de oro. Mire lo que me pusieron a mí hoy, ¿ven? En la servilleta: felicidades, 2 corazoncitos. Tenemos que usar las recompensas. Las recompensas son ¿por qué? No para qué. Porque cuando la recompensa se convierte en un por qué y no un para qué, entonces eso se llama soborno. Como hace mucho papá: si pasa de curso, te voy a comprar una bicicleta. Oye, tú tienes que pasar de curso con bicicleta y sin bicicleta. Ahora, el muchacho, después que pasó de curso, lo pasó con todas A. Entonces yo le doy una recompensa y le doy una bicicleta. Y más que una bicicleta. Porque lo estoy recompensando. No porque lo soborné para que sacara o pasara de curso. Asimismo, ustedes pueden utilizar incentivos para lograr metas. Yo le decía a mis hijos: mire, con que ustedes me pasen de curso está bien. Aquí yo no quiero que ustedes priven anormal de que usted sacó toda A y que eso es anormal. No porque le estoy diciendo anormal a los que sacan A, pero eso no es lo normal. Es más, cuando usted se gradúa y usted va a buscar empleo, a usted no le piden la nota de la escuela. Es más, ni siquiera el título que usted de la universidad donde usted estudió. Ahí usted tiene que demostrar si usted sabe o si usted no sabe. Y ciertamente que las notas indican, ¿verdad?, que una persona sabe o no sabe relativamente hablando. Porque cuántos muchachos no hay que saben muchísimo, pero tal vez se ponen nerviosos, ¿verdad?, en el momento del examen, que si yo fuera director de escuela no aboliera los exámenes. Aplaudan, muchachos. ¿Usted se imagina pasar por la universidad sin hacer un solo examen? Hay muchos métodos para evaluar un muchacho. Flori dice que no, ¿verdad? Flori no está de acuerdo en eso. Mire, hay muchos métodos para evaluar la sabiduría o el conocimiento. Porque no todos
pasan por la misma vara. ¿O todos somos iguales? Ahí es que está el problema mío con los exámenes, que no todos son iguales. Entonces, a lo que vamos es al hecho de que yo puedo, ¿verdad?, dar incentivos para que mis hijos puedan lograr metas, ¿verdad?, que no son comunes. Y así yo puedo, ¿verdad?, pues ayudar a mis hijos en ese proceso. Ahora bien, ¿cuáles son las metas obtenidas de la disciplina? Abra su Biblia en Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 1. La primera meta de la disciplina bíblica es que ese niño ponga atención a lo que su padre y su madre le quieren instruir. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo primero que quiere Dios. Ese es el objetivo principal de Dios, que tú guardes, que pongas por obra sus mandamientos. Lo segundo, versículo 3, va a conocer la verdad, va a tener conocimiento pleno de esa verdad, como algo verdaderamente que le concierne a él, y va a aceptar sumiso la corrección y la instrucción. Note lo que dice el versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. En tercer lugar, él no va a pretender ser sabio. Él va a buscar la sabiduría si obedece a Dios. Note lo que dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. En sexto lugar, va a tener a Dios manteniendo un hábito de reverencia delante de él, como dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y la última meta la vemos en el capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando tu hijo de corazón pueda decir eso, tú vas a tener un hijo disciplinado conforme a la voluntad de Dios. Así que, padres, esperamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que todo aquel que aplique estos principios de la palabra de Dios pueda lograr colocar su familia bajo la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, por todo lo que tú nos dices día a día, para que podamos ser bendecidos. Y aquí, como dice tu palabra, aborrezcamos el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Esa boca perversa, oh Dios, que debemos aborrecer. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser ejemplo para nuestros hijos, y que cuando nosotros le corrijamos, primeramente nos miremos a nosotros mismos. Como dice tu palabra, mire que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O como dice tu palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Ayúdanos, Señor, a corregir en santidad, y para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.